Salvete omnes, soy Mordi desde Tours, Francia. Hoy les traigo un nuevo video. Esta vez estoy en casa porque bueno, ya pasamos las fiestas, ya pasamos la Navidad, el Año Nuevo, pero aquí seguimos en pleno invierno, así que bueno, bastante frío y estos días hasta tuvimos nieve, una cosa bastante curiosa y bastante poco usual, cada vez menos usual dado el calentamiento que está subiendo, ¿no? el planeta. El invierno se hace cada vez menos gélido y cada vez tenemos menos nieve, pero este año tuvimos un poco de nieve que se mantuvo durante 2 o 3 días, así que bueno, pudimos disfrutar del paisaje un poco más blanco que habitualmente. Hoy está lloviendo, tuvo que llueve que no llueve, ayer mucho viento, así que el saludo de hoy lo voy a hacer desde mi casa. Bueno, ya que estoy en casa aprovecho para charlar mientras me tomo unos mates quería decir algo lindísimo que estuve viendo, que bueno, la ceremonia de los Martín Fierro, que se ganaron un Martín Fierro de streaming, quienes han hecho la campaña del grupo de estudios del Mar Profundo de la Argentina. Así que bueno, buenísimo eso que han hecho, y los felicito, porque ganaron también el Martín Fierro de Oro, lo que es una cosa impresionante realmente. Así que bueno, buenísimo que haya comenzado también y que haya habido ese premio y ese reconocimiento para científicos y científicas de Argentina que han hecho tanto y que han creado esa comunidad. Yo ya comenté, voy a dejar el enlace al video donde comenté lo que me había parecido y esa gran comunidad que se creó junto con el gran público de nuestro país. Cebo el primer mate, que bueno, yo acostumbro a escupirlo, a dárselo. Yo digo que se lo doy a la Pachamama, que se lo doy a la tierra, a Ceres, que es la Pachamama de aquí, de la abuela. Yo digo que es la nona italiana de la Pachamama, es la versión europea. Y bueno, hago eso, no lo voy a filmar, esa actitud. Y luego los invito a que me sigan para poder hacer algunos comentarios, sobre todo sobre la última expedición y mis impresiones también sobre el tema científico. Ahora sí me siento un poquito acá en este estudio biblioteca que tengo para tomo unos mates y hago algunos comentarios. Así que bueno, estuve maravillado mirando esta transmisión en streaming que se llamó Vida en los Extremos y que bueno, fue hecha bien en el sur, ¿no? del país principalmente. Fueron una recorrida bastante extensa y un poco diferente. Estuvo buenísimo que cada vez veíamos cosas diferentes, los equipos fueron diferentes, los estilos de transmisión y de comentario fueron diferentes. Y bueno, en Argentina es verano y la gente por ahí pensaba en las fiestas y en irse de vacaciones, y aún así hubo bastante seguimiento. O sea, como que casi que lo tomamos como algo rutinario. Nos acostumbramos a que existan estas transmisiones científicas. Ojalá que haya muchas más. Estuve viendo también antes la de paleontología, así que buenísimo. Gente que conozco estuvo en el barco, en el Falcor 2, mirando lo que pasaba, ¿no? En el fondo del mar con el Subastian, el módulo Subastian, que es ese vehículo, ¿cómo se llama? Vehículo manejado remotamente con todas esas cámaras. Algo que saco en conclusión, ¿no? de estas misiones es que es importantísimo para hacer ciencia no solo tener conocimientos profesionales, conocimientos sobre ciencias, sobre diferentes disciplinas. Algo que es importantísimo es la parte humana, tener conocimiento o saber o sentimientos para poder trabajar conjuntamente, poderse vivir, convivir, compartir ese espacio que es el barco cuando uno se va de campaña, y seguramente lo que venga después, porque ahora van a tener que analizar todas esas muestras que han tomado, y ahí es el momento en el que bueno, hay que seguir trabajando y seguir
cooperando y ayudándose mutuamente, y viene toda la discusión, intercambio de conocimientos y de momentos que son siempre muy divertidos y que construyen mucho nuestros sentimientos. Las personas no somos solo cosas así, profesiones y cálculos y datos, sino que sobre todo somos seres humanos, y eso es lo que ha hecho esa conexión, creo yo, que se creó con toda esa comunidad en torno de los chats y de comunicaciones que hemos tenido por, bueno, las redes sociales las hemos usado para sociabilizar. En mi caso, tomé contacto con algunos de mis colegas y con otras personas que estaban también mirando y comentando y aprendimos un montonazo. Así que todo esto me pareció una cosa grandiosa, ¿no? Y una emoción que uno siente cuando uno mira este fauna, este patrimonio natural que tiene la humanidad y que tiene la Argentina. Al mismo tiempo, quiero decir que una emoción enorme fue reencontrar a mi amiga Juliana Jiménez, la doctora Juliana Jiménez, que es investigadora de CONICET y que trabaja en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, con quien fuimos compañeros de varios cursos y la hemos pasado siempre muy bien. Hace tiempo que no nos podemos encontrar, pero bueno, fue una emoción enorme para mí haber podido escucharla, que me mandó saludos. Yo le mandé un saludito y ella me lo respondió y me fue una emoción enorme. A Mordi, mi amigo, qué grande Mordi, está en Francia, biólogo de la UBA. Y que bueno, Juli, te mando besos, muchas gracias. Quiero también aclarar que está bueno todo esto, esta es la parte, bueno, entretenida, divertida, emocionante, que es cuando uno cuenta con estos recursos internacionales, esta organización Schmidt Ocean Institute que facilitó la logística y los materiales. Es importante cuidar la institución científica. El gobierno argentino, lamentablemente, en una especie de delirio sectario, ataca todo lo que es pensamiento científico. No es sorprendente viniendo de ideologías de extrema derecha, como el caso del actual gobierno argentino, que ataquen al pensamiento científico, a los sentimientos. La diversidad en todas sus formas es parte integrante de las ideologías de extrema derecha, así que se ve en los partidos políticos de otros países también, con quienes es cercano el presidente Milei. Y bueno, es lamentable que esto suceda. En este momento en Argentina, en Patagonia, está habiendo unos incendios forestales enormes. Han detectado un turista hace poco extranjero que estaba causando fuego, prendiendo fuego a los bosques. Bueno, esos son cosas que son la barbarie. Y bueno, si el fuego es intencional, peor, pero es parte de quitar los recursos, parte de decidir que la naturaleza no tiene valor y que proteger eso que es parte, ¿no?, de nuestra cultura y de nuestro país y de nuestra identidad no interesa. Es triste que eso suceda, es lamentable porque las consecuencias van a ser muy negativas. Bueno, ya se ve en la salud el caso de haber suspendido el programa de patologías, de cardiopatologías para los niños, niñas del país. Bueno, eso ya es un crimen. Y en la parte científica se ha decidido dejar sin trabajo a muchas personas, muchos científicos y científicas de Argentina. Se puede entender que es una cesantía, eso los han dejado cesantes, porque bueno, al no dar los cargos, no dar los trabajos a las personas, no hacer entrar a la carrera a las personas que están calificadas para hacerla, y no dar becas para hacer doctorado o postdoctorado, y no dar subsidios para financiar los proyectos, dan como resultado el subdesarrollo y la exclusión, y bueno, eso termina con una sociedad desintegrada y una economía completamente colapsada.
Espero que haya una gran reflexión, que las personas que han asumido responsabilidad política, que integran el gobierno sobre todo, sean capaces de tomar el compromiso por el cual han querido ser políticos y ocupar cargos de dirección para justamente dirigir y para construir, no para destruir. Y bueno, también espero que se proteja la naturaleza, porque si no tenemos el ecosistema, no tenemos el ambiente protegido, no tenemos salud y no tenemos vida. Sí, nosotros somos parte de la biodiversidad y bueno, es necesario que la biodiversidad entera sea protegida para que nuestra vida pueda continuar. Así que bueno, ese es mi deseo. Felicito siempre y agradezco muchísimo a quienes han hecho parte de estas misiones científicas, por todo lo que nos han enseñado, por todo lo que nos han permitido aprender, y espero que, bueno, que pueda todo esto salir adelante para el disfrute, sobre todo, porque lo que hemos visto es que la ciencia nos trae la belleza, y eso es algo interesantísimo, importantísimo y necesario para tener una vida que sea agradable y que sea disfrutada y digna de ser vivida y compartida, sobre todo, que eso es lo mejor. Así que deseo un muy buen año y bueno, nos vemos la semana que viene. Valete bene.